Bienvenido, David. Muchísimas gracias por compartir tu tiempo con nosotros en esta espléndida biblioteca de Eugenio Trías, la antigua Casa de Fieras de Madrid, en El Retiro. Gracias a vosotros. Me siento como el mono en la jaula, pero es una jaula muy placentera. Al abrir el libro se da cuenta uno de que tienes una obsesión casi patológica con los libros. Cuéntanos qué querías hacer con esta colección de artículos. Bueno, yo creo que lo que he querido es mostrar la importancia del libro en papel, incluso físicamente. La idea del libro nace de el libro como una pieza, un ladrillo, una base para construir un hogar. El libro como refugio es una metáfora, pero que incluso me ha servido para construir un espacio, una referencia espacial y temporal donde el lector pueda encontrar cobijo, ¿no? Creo que la literatura online, que está muy bien, o la literatura de libro digital, deslocaliza de alguna forma ese refugio, ese lugar lleno de libros. Y creo que la sensación es distinta. Creo que, lo decía Virginia Woolf, en una habitación propia uno se siente mejor y se construye a sí mismo. Quizá la literatura deslocalizada, la literatura portátil, te hace un poco un sin techo de los libros, ¿no? Porque tú vas con tu iPad o tú vas con tu ebook y no te sientes igual, a lo mejor en el metro, en la calle, en un parque, que si estuvieses en ese refugio, en ese búnker que es toda biblioteca personal. Yo creo que los grandes lectores tenemos pasión por el lugar donde se lee y donde nos vamos descubriendo a nosotros mismos a través de los personajes de la literatura, ¿no? Y de los ensayos. Y es una escuela de aprendizaje, es decir, lo decía Santa Teresa en el Castillo Interior Las Moradas, ella utiliza mucho metáforas literarias, ahora que estamos en el año teresiano. La construcción identitaria del lector está muy vinculada a un concepto espacial. Y yo creo que eso es una arquitectura y la estábamos perdiendo, ¿no? Por eso que quiero un poco como hacer esa casita de los libros. Son 33 artículos este libro de muchos temas y empiezas, por supuesto, como en los más viciosos, con la ludopatía y con el alcohol. ¿Sois tan viciosos los escritores? No, yo creo que lo que somos es heterodoxos. Basta que nos digan que algo es malo para que lo visitemos, ¿no? La literatura es un reto. Los grandes escritores han sido visitadores del alcohol, del juego, del sexo. Fíjate, Bukowski. O sea, todos los grandes han sido unos valientes con las fronteras que la sociedad marcaba en cada momento. A mí esto me interesa mucho, es decir, ponerte al límite, ponerte frente a los retos que las prohibiciones sociales te imponen. Creo que es muy sugerente, muy estimulante, ¿no? La literatura que más me interesa es la subversiva, la contestataria, la elegante. Yo soy un poco un gran admirador de los libertinos del 17 francés, pero no he entendido el libertinaje como se entiende ahora, un golfo que no se aviene a razones y que transgrede todo, sino el libertinage en el sentido ilustrado. Estamos hablando de un libertino como Cyrano de Bergerac o el propio Marqués de Sade, que eran poetas, astrónomos, viajeros incansables, eran creadores. Y yo quería volver a ese concepto, ¿no? Del creador que se atreve con todo, ¿no? A mí me encantan esas personas. Me ha interesado particularmente ese autor que mencionas, el artículo sobre Sade, al que le llamas libertario imaginario. Háblanos de ello. Era un hombre al que la sociedad no permitió o censuró que su literatura fuese más allá de las buenas formas. El Marqués de Sade lo que recibió fue, como contestación a sus propuestas, pues un encarcelamiento. Él vivió prácticamente su vida en prisión, recibió
todo tipo de presiones por parte de su suegra, que fue su gran enemiga, y el divino marqués tuvo que desarrollar en la celda, es uno de esos escritores desde la celda, todo un sistema de literatura que incluía en su caso, lo cual me parece todavía más fascinante, uno de los mejores estudios sobre el mal que nunca se han escrito, ni siquiera en filosofía. Las cartas de Sade, sobre todo, contienen fragmentos donde él se pregunta hasta dónde puede llegar la maldad humana, ¿no? Pero la maldad emanada de un sistema social que no permite las libertades. Él es un libertario también en ese sentido, ¿no? El vuelo de la imaginación molesta a los poderosos, y él molestaba muchísimo, como tantos otros grandes escritores. Esa parte en la que su suegra neutraliza y encarcela al marqués me interesaba mucho. Revisé sus cartas y me encontré a un hombre pasional, enamorado de su mujer, que quería invitar a ese viaje pasional a todo el mundo, y que, bueno, yo creo que la sociedad, ni siquiera la sociedad francesa del 18 estaba preparada emocionalmente para recibir la explosión de libertades del marqués de Sade, ¿no? También hablas de la literatura del descontento que llega a producir el romanticismo. Dinos, ¿qué piensas que puede producir la literatura hoy, que vivimos en unos tiempos tan desalmados? Está produciendo un tipo de literatura, igual que en el cine, igual que en el teatro. Es curioso cómo están convergiendo los estilos, muy fragmentada. Es decir, vivimos en una sociedad donde nos hemos troceado de tal forma nuestra cotidianidad que vivimos como en cuadros inconexos que no tienen un hilo argumental conductor, ¿no? Todo va tan rápido que vives como en fotogramas sucesivos, pequeñas celdillas donde transcurren un montón de cosas concentradas, y esta parcelación de la argumentación del teatro. Estuve viendo el fin de semana el Fausto de Goethe, muy fragmentado. Incluso en el cine, el propio Godard ya hace experimentos muy avanzados. Y fíjate, Godard, que es un anciano venerable, maravilloso, y él sabe por dónde van los tiros. Creo que estamos en la literatura fragmentada, en la parcelación de un argumento en fragmentos que no necesariamente tienen que ver los unos con los otros, ¿no? Yo creo que también estamos un poco asistiendo a esa desconexión, y por eso la crisis, porque nos falta un sentido a las cosas que hacemos, ¿no? Hacemos muchas cosas, vivimos muchas vidas, las nuevas tecnologías nos han metido en un piélago aceleradísimo y tormentoso de tics, a golpe de tic, con el ratón tú vas avanzando, pero crees que vas avanzando, pero es tal la cantidad de información y tal la cantidad de cosas que nos cuesta mucho encontrar el hilo argumental de nuestra vida. Eso los escritores lo están reflejando muy bien. Si te das cuenta, las novelas, incluso de Houellebecq, las novelas de todos los franceses, Amélie Nothomb, todos son estudios fragmentarios del personaje, ¿no? Es un personaje que la novela es una obra abierta, como decía Umberto Eco, que ya en los 80 lo anticipó. Iremos a una literatura de ópera aperta, una obra abierta, donde no haya un final, pero tampoco hay un principio, y donde tampoco hay un sentido único, ¿no? Y yo creo que estamos un poco ahí, en ese revoltijo. Muchísimas gracias, David. Como siempre, un placer tenerte con nosotros. A ti, Luisa. Un placer. Un placer, como siempre.